Muy queridas hermanas concepcionistas y queridos hermanos todos en el corazón de Jesús, el esposo de las vírgenes, prepara el ajuar del destierro y emigra, sal al atardecer, abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Esta serie de indicaciones que el profeta Ezequiel recibe de Dios nuestro Señor, de alguna manera, todas confluyentes y todas diversas, las han recibido todos los que han caminado por los senderos del Señor. Acomodadas esas indicaciones a su condición, su procedencia, su carácter, su historia, no hay dos santidades que coincidan en la mitad de su camino, dice San Juan de la Cruz, pero tampoco hay dos santidades que difieran en lo fundamental. Y en esto son todas coincidentes. En la obediencia de la fe que hace ponerse en camino hacia el destierro. Por eso se dice en teología que las almas bienaventuradas del cielo, los que viven allí, son comprehensores, o sea, que ya de alguna manera, aunque todo lo que sea hablar del misterio de Dios con nuestro torpe lenguaje es inexacto e inadecuado, pero ellos ya comprehenden, abarcan, abrazan por la contemplación para la que les faculta la visión beatífica, abrazan el misterio de Dios. Y los que estamos aquí abajo, los peregrinos de la Iglesia militante, somos llamados, según estos vocablos, parámetros de la teología, viadores, o sea, los que van por la vía, por el camino. En latín se dice viator si se habla en masculino, y si se refiere a una mujer, Beatrix, viadora. Y ese Beatrix pasa a nuestro castellano con el precioso antiguo nombre de Beatriz. De manera que Beatriz es la que se ha puesto en camino, sin saber a dónde y sin importarle tampoco demasiado. O mejor dicho, sin saber por dónde, porque el adónde de la meta definitiva sí lo sabe, es Dios. Las otras circunstancialidades secundarias son eso, contingentes y por lo tanto no afectan demasiado. Otra gran viadora, otra gran caminante, otra gran mujer virgen consagrada al Señor, cuya fiesta hemos celebrado hace hoy justamente una semana, la patrona de Europa, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, decía: sé que el Señor me conduce, no sé a dónde me conduce, pero me basta saber que es Él quien me conduce. Estas palabras podría haberlas firmado 5 siglos antes Santa Beatriz de Silva, porque su caminar fue en oscuridad. Su salida al destierro fue a la vista de todos. El tomar sobre sí el ajuar de las calumnias, de las incomprensiones, de los odios fue a la vista de todos. Pero su camino fue
en oscuridad, como quien va al destierro, como quien abre un boquete en el muro, y ella hizo lo que se le mandó. Y a partir de ahí, todo fue obediencia de la fe. La vida de Santa Beatriz de Silva es muy rica, muy sugerente, y sin embargo tiene espacios larguísimos de los que no podemos decir nada. Y quizá este es uno de sus mayores encantos. Los 30 años de ocultamiento absoluto que la identifican absolutamente con el Jesús de Nazaret. Esos 30 años de practicar la ciencia más inteligente y más profunda de todas, la del saber esperar. Esos 30 años de crecer hacia adentro, de ahondar en el silencio, de practicar las virtudes pasivas y tan pasivas, que son justamente las virtudes de Belén, de Nazaret y del Calvario. Beatriz de Silva tiene poco que decir, o mejor dicho, querrían escucharla poco. Ciertos pastoralistas pertenecientes a ciertas corrientes eclesiales hoy, más hijas de Pelagio que del Evangelio. Parece que lo que cuenta es lo que suena, lo que pesa, lo que se mide, lo que se contabiliza en estadísticas, lo que hace ruido, lo que tiene efectos de relumbrón numérico o espectacular. Y la consecuencia es que cuando vemos realidades pobres, pequeñas, carentes de brillo, como que si no explícitamente en nuestro fuero interno las desechamos como poco merecedoras de que se les preste estimación o atenciones. Y sin embargo ese es el camino del Evangelio y ese fue el camino de Beatrix, de Beatriz. Y ese es el camino de las almas contemplativas que encuentran sentido a actitudes que hoy más que nunca el mundo considera absurdas. El silencio, la humillación, la penitencia, la pobreza, la obediencia, el encerramiento, la virginidad. ¿Dónde se cotiza todo eso? Muchas veces ni siquiera en la misma Iglesia. Y por eso hacen falta precisamente hoy más que nunca almas que redescubran con ilusión cargada de frescura, de entusiasmo de novia, la belleza de esas actitudes en las que profundizó, explotándolas como un tesoro, Santa Beatriz de Silva durante aquellos 30 años de recorrido por un desierto que solo la hizo avistar la tierra prometida como Moisés cuando ya iba a morir. Así son las cosas de Dios. Cuando pensamos según el mundo, nuestros aplausos y nuestra admiración los reservamos para otras cosas. Y por eso no entendemos los caminos de Dios. Beatriz
los entendió y de qué manera, y supo caminar por ellos con un corazón que rebosaba de paz, precisamente porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En ese librito que ha convertido tantas almas, que a veces reposaba junto al rosario, encima de la mesa camilla, o aguardaba que lo extrajésemos con frecuencia de los anaqueles de nuestra biblioteca, cuando gracias a Dios no existían ni la televisión ni el internet, cuando en las familias o se hablaba o se rezaba en común o se leían libros de santos. En ese libro, digo, que por abreviar llamábamos con el nombre de su autor, el Kempis, y que en realidad se titula La imitación de Cristo, del cual nos enseñaban, así me lo dijeron a mí cuando yo tendría unos 8 o 9 años de edad, y después lo he comprobado siempre, que se abra por donde se abra, en el momento del día que sea o de la propia vida, sale aquello que uno necesita. Quizá porque todo lo que está en el Kempis lo necesitamos siempre. Pues en ese libro su autor expone 4 cosas que causan gran paz. 4 cosas que producen en el alma paz y libertad. Y son estas. Habla así el Señor. Hijo, procura hacer antes la voluntad de otro que la tuya. Escoge siempre tener menos que más. Busca siempre el lugar más inferior y está sujeto a todos. Desea siempre y pide a Dios que se cumpla en ti enteramente su divina voluntad. Este tal entrará en los términos de la paz y del descanso. Aquí está todo. Cuánto tiempo, energía y a veces dinero gastamos en médicos, en apoyaturas para nuestra salud corporal, que sería también mucho mejor si el alma estuviera centrada, pacificada, equilibrada. Y sin embargo, qué poco cuidado, atención dedicamos al espíritu. Bastaría esta cuádruple receta. Primero, la voluntad del otro antes que la mía. Segundo, mejor tener menos que más. Tercero, es preferible el lugar inferior al superior. Cuarto, por encima de todo, la voluntad de Dios. Es un camino absolutamente ilógico, según los dictados del mundo. Pero Beatriz de Silva lo siguió, y por eso es quien es. Y por eso la veneramos hoy como un astro radiante del cielo, y ella en su frente nos muestra la estrella de la luz que recibe de Dios a través de la Inmaculada, porque como María, ella quiso siempre ser menos que más. Ella quiso siempre el lugar bajo antes que el alto. Ella deseó, por encima de todo, la voluntad de Dios. Miremos en esta tarde en que parece que el Señor quiere refrescar un poco el ambiente abochornado con la lluvia, y hasta vienen esos truenos que inquietan a algunas de ustedes que no se inquietarían por cosas de más fuste. Miremos en esta tarde a Santa Beatriz de Silva y dejemos que el viento abra las puertas
o sea, que el Espíritu Santo abra las puertas de nuestros corazones y que entre en ellos el deseo de andar por los caminos del Señor. Ella fue Beatriz. Ustedes están llamadas a ser Beatrices, viadoras. Todos estamos llamados a ser caminantes. Que caminando por los senderos del Señor nos alentemos unos a otros recordándonos lo que nos hemos repetido en el Salmo responsorial. No olvidéis las acciones del Señor. Han sido tantas y tan misericordiosas, y lo mejor está por llegar. Estemos abiertos a las sorpresas de este Dios que se ha lucido en los santos, que se ha manifestado con toda su belleza y su bondad en Beatriz, y que por su intercesión y la de nuestra Madre Inmaculada quiere también manifestar su santidad en cada uno de nosotros. Así sea.